Buenas tardes, comunidad Renacer en Cristo. Les saluda Axel Miranda. Hoy vamos a ver el tema El pecado nos separa. En el tema anterior se trató del amor de Dios. Sin embargo, ante la realidad de nosotros mismos y todo cuando rodea surge algunas preguntas muy lógicas. Primero, si Dios nos ama, ¿por qué a nivel personal se vive con tantas inseguridades, temores, envidia, insatisfacciones, desequilibrios emocionales, competencia, angustia, tristeza y limitaciones y no experimentamos su amor? 2. Si Dios nos ama, ¿por qué las familias se desintegran? Los hijos se rebelan contra los padres. Hay luchas de generaciones, competencias, odios de unos con otros. 3. Si Dios nos ama, ¿por qué la guerra, el hambre, la pobreza, la injusticia, la discriminación, la opresión y la falta de libertad? ¿Por qué no vivimos a nivel social el maravilloso plan de amor, de justicia y de paz que Dios quiere para cada uno de nosotros? En el fondo quizá existe alguna inquietud. Si Dios nos ama, ¿por qué no lo experimentamos? ¿Por qué nuestro mundo no es un paraíso donde se vive en armonía, paz y justicia? Para ello vamos a plantearnos 4 lineamientos. El primero, hay que plantear un problema. Si un problema no está bien planteado, jamás encontrará la solución. Cuando se nos daña el vehículo, por ejemplo, vamos donde el mecánico para que nos diga cuál es el problema. Cuando se nos descompone un reloj, le pedimos al relojero que nos lo repare. Pero cuando se nos descompone la vida, cuando está descompuesta tu vida, ¿a quién debemos recurrir? Vos hoy te pregunto, ¿a quién estás recurriendo? ¿A quién estás yendo? Dios en su palabra nos dice en Romanos 3:23, porque todos pecaron, todos están privados de la manifestación salvífica de Dios. O sea, que lo que impide que en nuestro mundo se manifieste el amor de Dios y se realiza su plan de felicidad, paz y unión se llama pecado. El pecado es la causa de todos los males que aquejan a la humanidad. Entonces, el pecado es el impedimento que no nos permite experimentar el amor de Dios. Desde que Satanás engañó a nuestros primeros padres, haciendo creer que por sus propias fuerzas podrían alcanzar su felicidad y realización, sucedió que 1. El hombre se alejó de Dios, que es la fuente de la vida. Se separó de su mujer, acusándolo de ser la culpable. Se enemistó con la creación, porque se rebeló contra él. Porque un árbol de limones da siempre fruto agrio y ácido, y no dulce y apetitoso. Por la simple razón de que tiene raíces de limón y no puede dar sino solo limones. Así también nosotros manifestamos frutos de pecado, porque nuestra raíz, el corazón, es de pecado. Necesitaríamos que alguien nos cambiara el corazón. ¿Quién puede cambiar nuestro corazón? Nosotros somos pecadores, por eso precisamente pecamos. Cuando el rey David, por ejemplo, reconoció y confesó su pecado, dijo que había pecado porque desde que su madre lo concibió, él ya era pecado. Él ya era pecador. Y lo podemos comprobar en Salmo 51:7. El pecado es básicamente no creerle a Dios, no confiar en Dios, porque confiamos más en nosotros mismos, creer más en nosotros que en Él. Preferimos a nosotros negarlo a Él. Dice Romanos 14:23 que pecado es todo lo que no proviene de la fe en Dios. Toda actividad contraria a la fe o actitud de desconfianza. El pecado hace más daño al hombre que a Dios. Por eso Él no quiere que pequemos. Tanto nos ama que se preocupa por nosotros. Dice en Proverbios 8:36, el que me ofende hace daño a su alma. No es que le haces daño a Dios, le haces daño a vos mismo. El pecado es apartarnos de Dios, que es la vida, y por tanto entras en la muerte. El salario del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Entonces,
Lo que impide que en nuestro mundo se manifieste el amor de Dios y se realice su plan de felicidad, paz y unión se llama pecado. El pecado es la causa de todos los males que aquejan a la humanidad. Segundo punto, te quiero dar una mala noticia. Y la mala noticia es que el hombre tiene un problema que no puede solucionar y un enemigo al que no puede vencer. El hombre es de naturaleza pecadora, por eso peca. Por tanto, el hombre no puede cambiarse a sí mismo por su propia fuerza. No es capaz de renovarse, hacerse criatura nueva, cambiar su corazón y solucionar el problema de su existencia. Por tanto, tampoco ningún hombre puede salvar a otro hombre. Un ciego no puede guiar a otro ciego, pues los dos se caerían de cabeza al pozo. El hombre tiene un problema y es que el hombre no puede solucionarlo. Esa es la peor de la noticia. El día que el hombre quiso ser Dios en el paraíso, se hundió en lo absurdo. El día en que el hombre quiso construir la torre de Babel para alcanzar el cielo, fracasó. El hombre quiere ser igual a Dios y no puede ni lo va a poder. Tercer punto, Satanás y su obra. Dios tiene un enemigo personal que trata de alejar a su hijo con engaños y perversiones. Se trata de Satanás, que es el príncipe de la mentira. Desde un principio se rebeló contra Dios y trató de perder a nuestros primeros padres en el paraíso. A través de sus mentiras nos hace creer que por nuestra propia fuerza y capacidad alcanzaremos felicidad, seguridad y salvación. Nos presenta el poder mundano como fuente de felicidad. Nos engaña con el materialismo y el consumismo, haciéndonos creer que en la medida en que poseemos más cosas somos más hombre o más mujer. Nos seduce con apariencias exteriores que nos transforman el corazón humano. Así como los efesios quemaron todos sus libros de magia en Hechos 19:19, así es necesario que nos desprendamos de todo amuleto, fetiche, artículo de buena suerte o literatura esotérica. Quien tiene a Dios como Padre providente no necesita ninguna de esas cosas. No necesita horóscopo, lectura de mano, lectura del café, el puro, el etcétera, etcétera. Sería como tener un repuesto para cuando Dios no fallara. Y esto es inconcebible. Dios nunca falla. Dios siempre está con vos. Es que decidamos con toda libertad y tenemos que decidirlo con toda convicción que Dios está con nosotros y nosotros dependemos de nada más que de Él. El hombre es de naturaleza pecadora. Por tanto, el hombre no puede cambiarse por su propia fuerza. Dios tiene un enemigo personal, ya lo conocemos, que es el príncipe de la mentira. Y como último punto, reconocer tu problema. No hay duda alguna que Jesús era muy compasivo con todos los pecadores. ¿Por qué? Comía con ellos, se dejó lavar los pies por una prostituta y entre sus seguidores incondicionales había gente de mala reputación y de mal actuar. Y nunca rechazó, ni mucho menos juzgó ni condenó a ningún pecador. Con ellos fue muy duro y violento. Recuerden que hasta lo llamó raza de víbora, sepulcro malcriado. Va a encontrar la ayuda necesaria para salir de sus problemas. Si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dice, vemos, su pecado permanece. El peor pecador es el que no reconoce su pecado. Lo peor que nos puede pasar no es no pecar, sino no reconocer nuestro pecado. Ciertamente somos pecadores, pero si lo reconocemos, tendremos una gran ventaja, ya que solo los enfermos pueden ser sanados y solo los muertos pueden ser resucitados. Cuando un ciego cree ver, no reconoce su limitación. Jamás va a encontrar la ayuda necesaria para salir del problema. Si fuéramos ciegos, no tendríamos pecado. Pero como dice Juan 9:41, vemos, entonces su pecado permanece. Tu pecado permanece. Y tenés que estar consciente de él. Tenés que aprender a reconocer tu problema. El peor pecador, decía, es el que no reconoce su pecado. Lo peor que nos puede pasar no es pecar, sino no reconocer nuestro pecado. Que eso no se te olvide. Ciertamente somos pecadores, pero si lo reconocemos tendremos una gran ventaja, ya que solo los enfermos pueden ser sanados y los muertos pueden ser resucitados. Recordad las palabras de Juan.
en el capítulo 9, versículo 41. Jamás va a encontrar la ayuda necesaria para salir de su problema si no reconoces tu pecado. Te agradezco por tu atención y pronto estaremos de regreso con algún otro tema, algún otro facilitador, y sobre todo te voy a dejar una caja de trabajo personal donde vas a tener citas que ver y contestar cómo estás vos con tu pecado. Tenés que estar consciente cuál es el problema, cuál es la mala noticia, estar consciente de la mala noticia, saber quién te hace caer en el problema, pero sobre todo reconocer tu problema. Si no lo reconoces, no vas a poder salir de ello. Que el Señor te bendiga, la Virgen te acompañe y que pronto podamos estar de manera presencial regalándonos un abrazo de paz y bien. Muchas gracias.